Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 6 de julio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron con escasos descensos en jornada de baja volatilidad. La espera de resultado de votación en Grecia, votación que ganó el no, y por lo tanto los mercados inician semana con fuertes caídas a espera de lo que será una decisión en Grecia, de la zona euro frente al futuro de Grecia. Se espera que sea entre hoy y plazo límite mañana que definan si Grecia efectivamente sale de la zona, si hay negociaciones adicionales. Ya en la diapositiva de Europa hablaremos un poco más sobre este tema, que es la noticia más importante del día. Y en cuanto a acciones locales, retrocedieron en medio del panorama de riesgo internacional y caída del precio del crudo. Continuamos correlacionados con estos dos activos, por lo que hoy también podríamos tener algo de presión bajista inicial en lo que sería en lo que sería nuestro mercado ante una caída del precio del petróleo de 54,54. Acá me dicen escasos descensos y eso fue el viernes. Los fuertes descensos son en la apertura del día de hoy. Recuerden que esta diapositiva dice la semana pasada. Bueno, en cuanto a datos económicos del día anterior, el viernes fue una jornada ausente de fundamental. Recuerden que fue festivo en los Estados Unidos, mercados cerrados. Y hoy tendremos movimientos interesantes en términos de tasa Fed. Recuerden que viene Grecia. Dentro de los escenarios de riesgo, el más cercano es Grecia. El que sigue después será el ascenso tasa Fed. Si digamos que Europa logra superar un poco el tema de Grecia y no se impacta el crecimiento global, lo que seguiría para este año sería el ascenso en tasa Fed, que el mercado contempla que pueda ser entre octubre y enero como el escenario más probable. Y después de eso, recordemos que China ha venido cayendo con fuerza, y ese es otro factor de riesgo importante. Si la política monetaria expansiva de China no genera un incremento en el crecimiento o una disminución en la desaceleración económica, China será un punto clave como otro factor de riesgo para lo que sería el 2016. Por ahora, entonces, hoy el VIX podría incrementarse. Recuerden que solo descendiendo por debajo del 14 el mercado entraría en calma. Hoy tendremos una jornada de alta volatilidad con importantes descensos en los mercados, ya que acciones de la región asiática cayeron entre 2-3% ante la victoria del no, pese a que los datos económicos siguen siendo relativamente buenos. El índice de indicadores líderes de Japón baja en mayo de 106,4 a 106,2. Esa variación estuvo en línea con lo esperado por el mercado. Recordemos que básicamente uno de los factores más importantes que mueven el mercado son tasas de interés en riesgo e inflación. Así que tenemos hoy el panorama de riesgo internacional, también generando fuertes caídas en Europa del 2 al 3%. Viene la decisión sobre el futuro de Grecia. ¿Qué hay que tener en cuenta? El mercado no sabe, son simples especulaciones de si la van a dejar en la zona euro, la van a expulsar. Digamos que me causó curiosidad un comentario de directivos, de dirigentes de la zona euro, que decía, no me acuerdo el nombre en este momento, que digamos, no buscaban que Grecia sufriera con la salida del euro, sino que en caso de salir, pues buscarían la forma en que esta salida fuera un poco menos traumática. Y eso quiere decir que el mercado está muy atento a lo que llamamos el Emergency Liquidity Assets, el LELA, por sus siglas en inglés. Es la liquidez de emergencia que ha estado dando el Banco Central Europeo a los bancos en Grecia. Ellos han logrado mantenerse gracias a esta liquidez. Recordemos que hay retiro masivo o hubo retiros de recursos de los bancos, se colocó control de capitales y los bancos están cerrados hasta el 7. La pregunta es si podrán abrir el 7 o no, dependerá de este Emergency Liquidity Asset que está dando el Banco Central Europeo. Si deciden quitar esa emergencia de liquidez, no hay forma en que los bancos abran para el día martes. Así que estos días son claves y tenemos que ver qué va a pasar con la liquidez hacia los bancos en Grecia, si se va a mantener o no. Después de ganar el voto del no, el ministro de Finanzas renunció, aunque le había prometido que si ganaba la austeridad renunciaba, igual ganó el no, también renunció, dijo que su presencia podría alterar las discusiones de ayuda, así que Grecia aún quiere ayuda, pero pues pone trabas constantemente. En este caso ahora viene el no para para no a la austeridad, así que continúa la incertidumbre. Por ahora el mercado con fuertes caídas. Es un resumen de las noticias y los comentarios más importantes sobre el panorama de Grecia. Todo viene entonces con el ELA,
de lo que sería la emergencia de liquidez de activos. Hay algo que no tocamos mucho, pero ya me preguntaron por acá, y es la quiebra de Puerto Rico, ¿qué impacto puede tener? Pues no hay mucho, digamos que Grecia tampoco se espera que el impacto real sea pues, significativo sobre el crecimiento global, digamos que lo que hemos venido hablando es que sufrirían más los griegos que la misma zona euro, lo único que digamos que puede generar algo negativo en el largo plazo es que se contagie el tema hacia Portugal y España, que serían los siguientes que aún continúan con debilidad en tema de sus finanzas, pero Puerto Rico digamos que no genera mayores impactos o olas como lo está generando Grecia. Los datos económicos curiosamente continúan sólidos. La confianza Centix del inversionista de la zona euro mejora en julio de 17,1 a 18,5 puntos. Mercado esperaba 15,6. Órdenes de fábrica en Alemania caen 0,2%. En mayo el mercado esperaba variación del cero. No obstante, hoy los datos económicos no tienen relevancia. Todo el mundo está atento al futuro sobre Grecia. Y en el mercado internacional, recuerden que los lunes estamos hablando un poco del mercado internacional con gráficas desde la plataforma global y viene la temporada de utilidades empresariales. Este miércoles inicia Alcoa con la publicación de resultados. El mercado está un poco pesimista frente al crecimiento de utilidades, sobre todo el sector energético con caídas del 62%, industria también espera veamos que cambió ligeramente la perspectiva a positiva, pero vienen con algo de pesimismo en crecimiento de utilidades, esperan que consumo discrecional, salud y financieras continúen teniendo los mayores crecimientos, incluso con el servicio de telecomunicaciones. Así que vienen temporada de utilidades empresariales en Estados Unidos. Miércoles da lo que llamamos el inicio no oficial con los resultados de Alcoa. En cuanto al mercado colombiano, el IPP sube en junio 2,05, en el corrido del año sube 1,07%. El más importante es el IPC en junio que varió 0,10% frente al 0,09 registrado en junio de 2014. Esto quiere decir que el IPC subió apenas 0,01 frente al registro del mes anterior para ubicarse en 4,42. Así que el IPC continúa por encima del rango meta del Banco de la República. La inflación anual sin alimentos se mantuvo en 3,72 y alimentos, digamos que estuvo negativo 0,21 y viviendas 0,07. Los demás ítems estuvieron subiendo. Juzgado en Bogotá declara nulidad sobre sanción de la DIAN sobre Canacol, el de cierre de oficinas hace un año, así que por ahora digamos que no genera mayores cambios esa noticia. Aquí está el cierre de sucursales, ¿no? Ya hace 2 años más o menos. Así que digamos que no es una noticia relevante, la correlación estará con el precio del petróleo y el riesgo internacional. En cuanto al IPC, sigue siendo una mala noticia el no tener un descenso en el IPC. Recordemos que el dólar, o sea, se nos genera la importación de lo que es ascenso en precios o importación de inflación. Por lo tanto, el Banco de la República sigue atado por no poder hacerle frente a la desaceleración con un recorte de tasas sin presionar al alza la tasa de cambio. Noticias del día: a las 8:45 tenemos PMI de servicios de Estados Unidos y a las 9 de la mañana ISM no manufacturero. Puede agregar algo de volatilidad adicional, pero el tema sigue siendo Grecia. Los datos económicos pueden perder un poco de relevancia en medio de la expectativa por Grecia. Y mañana tenemos balanza comercial y crédito del consumidor de Estados Unidos. Este miércoles tendremos minutas de la Reserva Federal. Mañana también tendríamos la respuesta de la zona euro frente al no de Grecia. Y es una semana de escasos fundamentales económicos en Estados Unidos. Por ahora, digamos que no hay una ruta clara, todo dependerá de lo que suceda con Grecia. El jueves tenemos decisión del Banco Central de Inglaterra, Bank of England. Así que en términos generales, mercados internacionales inician la semana con descensos a espera de pronunciamientos sobre el futuro de Grecia, en especial del ELA del Banco Central Europeo. Recuerden, Emergency Liquidity Assets, la liquidez que está fluyendo hacia los bancos griegos que podrán o no podrán abrir después del 7. Todo dependerá de lo que defina la zona euro y el Banco Central Europeo en su función de último prestamista y mantener la liquidez de los mercados. Y en cuanto al mercado local, también podríamos registrar descensos importantes en línea con mercados internacionales y caída del precio del petróleo. También colocamos ahí el punto de la inflación, que continúa creciendo y por encima del rango meta de inflación. Acá hay una pregunta sobre la inflación núcleo que no quiero pasarla porque hay mucha información. Hoy la inflación núcleo, que sería sin alimentos, se mantuvo en 3,72. Así que por ahora, digamos que el panorama es de aperturas negativas. Ya vamos a mirar si puede un mercado regresar un poco a la tranquilidad o no, pero la verdad dependerá de lo que suceda
con en las decisiones de Europa que posiblemente se conozcan mañana en la madrugada colombiana. Vamos con gráficos. Dow Jones, recordemos que tenían que pasar esos 17 o 1800, 17,900 para cambiar el sesgo. Hoy estaría abriendo cerca de los 17,500. Algo de presión bajista igual en zonas de soporte y no se descarta que esa presión bajista permanezca a espera de los resultados. Los resultados económicos podrían ser relativamente mixtos. Recordemos que aquellas compañías expuestas al dólar, a exportaciones, podrán verse o a inversiones en emergentes, podrán ver que el crecimiento de resultados puede ser un poco más débil consecuencia de la fortaleza del dólar. Eso hay que tenerlo en cuenta para las empresas de los Estados Unidos. Las locales podrán tener resultados mucho mejores ante un desempeño de la economía de Estados Unidos bastante sólido. Así que vamos a estar en una zona de indecisión, en esta zona de soportes, aunque la presión podría continuar bajista mientras estemos por debajo de los 17,630. Vamos a colocar los 17,630, que no está en la gráfica, pero actualizando con el movimiento de los futuros. En cuanto al IPSA, solo superando los 3,860 hablaríamos de cambio de dirección, de lo contrario, posibilidad de descensos a 3,800, 3,750. No sabemos cuándo frenará el descenso, dependerá de las velas y la resistencia de corto plazo. Lo mismo el 13,200 para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, es la resistencia importante. Y caída del precio del petróleo hoy a los 54,55, mantiene el sesgo alcista en el dólar, que acá me quedó la línea en el 600, pero la verdad, en la zona de soporte es el 620 para hoy. Mientras esté sobre los 620, aún puedo avanzar a 680, 740, 680, 740, 620, la zona de soporte del sesgo alcista. Solo rompiendo el 620 podríamos corregir. Por ahora el escenario sigue siendo alcista en medio de caída del precio del petróleo y riesgo internacional. En cuanto al WTI, que venía por los 55, ¿dónde está la gráfica del WTI? Un segundo. Acá. WTI, vamos con gráficos de una hora. Aquí está la fuerte caída, alcanzó a tocar los 54 con el panorama de Grecia y nos tenemos que ir un poco más atrás para encontrar zonas de soporte. Este fue el último movimiento alcista y quiero hacer lo siguiente. Vamos a usar el retroceso de Fibonacci el día de hoy. Acá está. Y vamos a tomar un Fibonacci del último ascenso. Este fue el último rally alcista. Voy a correr un poco a la derecha y voy a correr también el Fibonacci en la misma dirección. Y está llegando a las zonas del 38, 50, 61. ¿Qué quiere decir esto? Que él puede bajar hasta los 49, 80, 50 sin perder la oportunidad de volver hacia las zonas de 60 o lo que sería el sesgo alcista. Por ahora la presión sigue siendo bajista de corto plazo, los niveles de soporte son 54, que ya lo tocó y es esta zona de máximos, 54, 53 psicológicos, 52, 20 y 50. Aún puede descender, pero para que no hayan descensos hasta allá tendrá que romper el siguiente nivel. La resistencia que anularía un poco la presión bajista está entre los 55.10 y los 54.90. Esta es la zona de resistencia más importante. Superando esos niveles anularía un poco la presión bajista para poder tener repunte a 56 y empezar un lateral o un repunte más sólido. Recordemos que aún hay avances todavía, lo cual es bueno para el mundo, malo para el petróleo. Irán, las negociaciones sobre temas nucleares continúan avanzando, y optimismo, y eso también le ha agregado presión bajista a la cotización del crudo. 54.90, 55.10 la resistencia para anular un poco el sesgo bajista, a lo contrario la presión podría continuar para este activo. Y el euro, vale la pena que lo revisemos aquí con una gráfica de una plata, no, que no me muestran el gap. Bueno, hubo apertura con gap en la cotización de lo que fue el precio del euro. Hubo descensos en las primeras horas, pero, bueno, aquí sí está el descenso. Este fue el descenso del domingo en la apertura de los mercados. El mercado intenta recuperar algo de fuerza. Digamos que el euro, recordemos que también cuando hemos tenido noticias negativas de Grecia, ha tratado de recuperarse y se ha mantenido algo lateral. Así que básicamente no hay mayores movimientos con base en lo que es Grecia, reacciones del euro, si hay leve presión bajista a consecuencia del panorama de riesgo, y simplemente no descartamos que la indecisión sea el común denominador. Falta ver qué pasa mañana con cómo sería si hay salida de Grecia o no hay salida de Grecia. Vamos con el Colcap. Un segundo, tengo muchas gráficas por acá. Vamos con el Colcap. Acá está.
En cuanto al Colcap, esta era la zona de indecisión, 300, 310, viene la zona, semana pasada fue una zona de indecisión, si hay ruptura del 300, 310, la probabilidad de descensos a 1250 se mantiene. Entonces, importante, estaríamos iniciando la semana por debajo de las zonas de soporte. Si no logra superar pronto los 310 y cerrar por encima de ese nivel, existe la probabilidad de continuar con descensos. Importante, el 310 ahora quedaría como resistencia para anular la presión bajista. Vamos con Banco Bogotá, que aparecieron compradores el viernes defendiéndose otra vez en la zona, logrando cerrar por encima del 59.500 pese a que negoció por debajo de ese nivel. Si vuelve a negociar por debajo de ese nivel, el descenso puede ser hacia la zona de los 58 y 57.100. El sistema financiero ha tenido buenos resultados, pero el panorama de inflación suele no ser muy agradable para estas entidades, también por el ascenso en tasa Fed, en tasas de los TES, perdón, que generan desvalorizaciones en algunos de sus portafolios, sobre todo el negociable. Así que importante 59.500. Si vuelve a cerrar por debajo de él, podemos descender a 58 y 57.100 como siguientes zonas de soporte. Solo si se mantiene por encima de 59.500 hay posibilidad de avanzar a 61.300, 61.400. En cuanto a la bolsa de valores de Colombia, el 18 sigue siendo la resistencia más importante. Tenemos el 17.30. Si no supera pronto el 17.30, el descenso puede ser a 16.50 y 16. Importante los 17.30. Vamos con Celsia, que logró cerrar con ascensos el viernes. Ha sido una de las acciones que más ha caído durante durante el año. Eso es importante tener en cuenta. Así que para hoy 4.300. Si logra cerrar por encima de los 4.300 pese a la turbulencia, hay posibilidad de avanzar a 4.500, pero si lo pierde, el descenso puede ser otra vez hacia la zona de 4.200, 430, 4.100. Ya si rompe esos niveles, la presión bajista se incrementaría por ahora. Importante el 4.300, el lateral amplio sigue siendo uno de los escenarios más probables. Vamos con Cementos Argos, que solo superando los 9.300 hablaríamos de posibilidad de tener algo de sesgo alcista. De lo contrario, hay riesgo hacia los 8.900. Si pierde los 8.900, el descenso puede ser hacia los 8.600. Importante los 9.300 para anular la presión bajista de este activo. Así que importante los 9.300 en la resistencia de la presión bajista. Cemex Latam Holding, vamos con leve indecisión, así que 13.100 sigue siendo la resistencia lateral y 11.900 el más importante junto con los 12.100. Si no logra cerrar por encima de los 12.800 hoy, existe mayor probabilidad de buscar las zonas de soporte que buscar la resistencia de 13.100. Solo superando 13.100 hablaríamos de un poco más de sesgo alcista, de lo contrario sigue siendo el comportamiento lateral. Canacol, digamos que logró mantener el 5.400, hoy podría tener algo más de presión bajista hacia 5.400, 5.200 como las zonas de soporte. Solo superando los 5.900, lo bajamos del 6.000, hablaríamos de cambiar de sesgo. No se descarta que simplemente tengamos correlación con el resto del mercado con leve presión bajista, 5.400, 5.200, las zonas de soporte importante. Con concreto, no marca precio desde el 30 de junio, no actualizaremos. Corficol sigue bajo tendencia bajista, solo superando esos 36.700, 36.800, anularía un poco el sesgo bajista, de lo contrario 35.600, 35 siguen siendo los soportes. Continuamos por debajo de las zonas de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Ecopetrol 1.700, mientras estemos por debajo de los 1.700 hay posibilidad de descensos a 1.600 y 1.500, solo superando los 1.700 podríamos avanzar hacia la zona de los 1.800, 1.700 como el nivel de resistencia importante. Empresa Energía Bogotá cerró con ganancias el viernes, aunque digamos que el escenario más probable es que continúe con oscilaciones entre los 1520 y 1620 como el escenario lateral, con leve presión bajista en correlación con el resto del mercado, pero siguiendo una zona de soporte y una zona de comportamiento lateral. En cuanto a construcciones, el Cóndor, tenemos, bueno, no actualizaremos niveles, no hay una liquidez significativa. En cuanto a Enca, siguen su comportamiento lateral. Ya casi vienen resultados empresariales para el mercado local, así que seguimos sin cambios importantes en sesgo lateral. ETB 490, 540 siguen siendo los dos niveles importantes, con leve sesgo alcista, igual la indecisión y el comportamiento lateral sigue siendo el más probable para este activo. Éxito, vamos con los 22.800. Si logra cerrar por encima de los 22.800, podría continuar con sesgo alcista. De lo contrario, aún puede corregir de nuevo hacia la zona de 22
y 21.500. Importante los 22.800 para recuperar el sesgo alcista y avanzar hacia los 23.700. De lo contrario, existe probabilidad de corrección a la baja. Grupo Argos, 17, mientras esté por debajo de los 17, aún hay posibilidad de descender a 16.200. Solo superando los 17, podemos ascender hacia la zona de los 17.500, 17.000. Grupo Aval, 1250, 1240, la zona de soporte, solo superando 1275, hablaríamos de evitar la corrección y mayores descensos. 1275 es la resistencia importante para la presión bajista. Grupo Sura desciende el viernes, así que si no logra superar el 37, hay posibilidad de descender a 35.700. 35.000 en primera instancia, ya miraremos qué pasa con tan rápido es el descenso. 37 solo cerrando por encima del 37 podría volver hacia 37.600 y 38.000 como escenario probable. Viene bastante volatilidad con fundamentales donde los técnicos pierden un poco de relevancia a medida que conozcamos todo lo que está pasando con Grecia. ISA sigue aguantando los 7.200, pero no logra pasar esa zona de 7.400, 7.390, solo superando 7.400 podemos avanzar hacia la zona de los 7.600. De lo contrario, si hay ruptura de 7.200, ya estamos en terreno no graficado dentro de la serie histórica de la plataforma. El descenso es hacia 7.100, 6.900. Importante esos niveles 7.100, 6.900. Vamos con ISAGEN, donde la estabilización de 2.900 a 2.700 es ahora la zona más probable. La situación obligaría a que tarde o temprano habrá que venderla, pero pues por ahora sigue siendo el comportamiento lateral 2.700, 2.900 el más probable. De hecho, si logra mantenerse sobre el 7.70, hay posibilidad de avanzar al 900. Si pierde, podríamos descender hacia la zona de 2.700. Vamos con mineros, donde el oro continúa bajo presión en estos momentos. Acá podemos ver que la cotización del oro $1.165 la onza, así que mientras esté por debajo del 460 o en esos niveles cercanos, hay posibilidad de mantener el lateral. Solo con un buen volumen podría repuntar al 640. Igual no hay una liquidez significativa. Vamos con Nutresa, que continúa en la zona de indecisión, pero se acerca. Si rompe 22.300, hay posibilidad de descender a 22, 21.700, 21.600. Solo superando los 23.100 hablaríamos de un movimiento más sólido al alza. Vamos con preferencia al aval, 1275 contra 1250. Si pierde los 1250, el descenso podría ser a 1220. Solo superando el 275 podríamos tener avances como escenario probable. Preferencial a Bianca Holding. Recordemos los 3.400 como resistencia y 3.200 como el soporte, y se podría acercar hacia la zona de los 3.200, que sigue siendo un soporte fuerte. Ya su ruptura podría generar mayores caídas. Solo rompiendo el 3.400 podría avanzar de nuevo hacia la zona de 3.600, 3.550 como escenario probable. Preferencial Bancolombia, ascenso en inflación alta en Colombia se mantiene, panorama de riesgo internacional. Mientras estemos por debajo de los 27.400, aún hay posibilidad de descender a 26.500 y 26. Solo superando 27.500 podemos volver a 28.200. 27.500 como la resistencia importante. Preferencial Cementos Argos, mientras esté por debajo de 9.000, el sesgo sigue siendo bajista hacia 8.600, 8.300 como escenario probable. 9.000 la resistencia importante. Da Vivienda, que sigue con algo de indecisión. Si no rompe pronto los 26.800, el descenso podría volver hacia los 25.400. Ya ruptura de 25.400 podría acelerar un poco la presión bajista al salir del lateral. Recordemos que nuestro mercado sigue inmerso en esas zonas de comportamiento lateral, que ha sido bastante indecisión. Acá, si logramos superar para Grupo Algo los 16.600, hay posibilidad de volver a los 17. De lo contrario, la presión bajista podría continuar aumentando la probabilidad de ruptura de los 16. En cuanto a preferencial, Grupo Sura, los 36.000 es la zona de soporte. Si aguanta, aún puede continuar el movimiento hacia 37.500 en próximas jornadas. Si lo rompe, la corrección podría ser a 35.100 primer soporte para mantener sesgo alcista de promedio móvil de 40 periodos. De lo contrario, 33.300, 34.300 el siguiente nivel. Pero hay que recuperando terreno en medio del aplazamiento de la venta del 650. No sé, el mercado lo toma como algo positivo, pero pues con esta cotización del precio del petróleo es la posibilidad de tener una valoración menor, pues digamos que es más probable que una valoración más alta
ante el no de ese movimiento. No obstante, simplemente debería mantenerse en esa zona. Hoy podría tener algo de descensos después del repunte de jornadas previas. Ya falta esperar unos cuantos días de nuevo para lo que es la votación. Y vamos con el mercado internacional. Revisemos un poco los ADRs en la bolsa internacional, la cotización, aunque es prácticamente, me salté Ecopetrol, ¿cierto? Yo no escuché Ecopetrol. Eh, mm, Me salté Ecopetrol, no me acuerdo haber visto Ecopetrol, pido disculpas por ese pequeño error, no es tan pequeño saltarme Ecopetrol, pero bueno, me lo salté. 1750, 60 sigue siendo la resistencia, la presión es bajista, recordemos que rompió el 680, 690 la semana pasada, lo cual ha incrementado un poco el sesgo bajista. Hoy no se descarta que pueda presionar el 620 y hay la posibilidad de 580. Vamos a ir actualizando los niveles de resistencia a corto plazo. Solo rompiendo el 690 anularía la presión bajista. A lo contrario, los descensos podrían prolongarse. Ya miraremos cuándo tendríamos el nivel de soporte de resistencia para anular la presión bajista. Por ahora el 690 es el de sesgo bajista importante. Bueno, vamos de nuevo con el ADR en Ecopetrol, que en este caso la resistencia es el 1315. Mientras esté por debajo del 1315, la presión sigue siendo bajista para Ecopetrol. En el caso de Bancolombia, vamos con el SIB de Bancolombia. Tenemos la resistencia es el 42,80, solo superando 42,80 podría anular la presión bajista. De lo contrario, siguientes zonas de soporte entre los 40 y 38,80 mantendría algo de sesgo bajista. Continuamos por debajo del promedio móvil de 200 periodos. El ADR de Aval, vamos con el ADR de Aval. Hay algo de descensos en el ADR, tenemos leve sesgo bajista en estas zonas, ¿cierto? Y una zona de soporte en el 940, 950. Si hay ruptura del 940 hay posibilidad de descensos adicionales hacia la zona del 910, solo superando lo que es el nivel de los 10, 990, hablaríamos de anular un sesgo bajista para el ADR de Aval. Y nos falta Avianca Holding, donde este graficador, recuerden, es el graficador de la plataforma global. Tenemos el 1030, donde mientras estemos por debajo de ese 1030 hay posibilidad de descender hacia la zona de los 950, manteniendo el sesgo bajista. Seguimos por debajo de promedios móviles de 20, 40 periodos y de 200 periodos. Importante también volatilidad que se puede registrar en el TBT, lo vimos la vez pasada. Este es un ETF. Vamos a verlo acá para que quede más claro. Ultra corto, 20 años o más, multiplica por 2 el estar corto en tesoros de largo plazo, en términos generales, que se mantuvo con indecisión. Hubo ascensos durante la semana pasada por los buenos datos económicos de Estados Unidos. Ahora hay algo lo que llamamos flight to quality o aversión al riesgo. Cuando hay aversión al riesgo, los títulos como Alemania, Estados Unidos se favorecen, las tasas descienden. No obstante, la tendencia sigue siendo alcista. Recordemos que se mantienen los soportes de 47.50 y 45 para mantener ese sesgo alcista. Podemos tener algo de volatilidad en los descensos a espera de lo que sería las zonas de soporte y evaluar la situación de Grecia. Si Grecia se logra superar y tranquilizar los mercados independientes de los resultados y los datos económicos de Estados Unidos continuarían sólidos, es más probable que tenemos algo de rebote en estas zonas de soporte de 47.50 a 45 en cortos con los tesoros. Si viene el COA, esta semana miércoles tenemos lo que es la publicación de resultados empresariales. Recuerden que Estados Unidos presenta gaps importantes, unos saltos, cuando hay publicación de resultados empresariales. Así que por ahora el 11.30 será la resistencia. No se descarta que también haya depresión bajista. Esto es aluminio, la más grande de aluminio en el mundo. Así que tenemos 11.30 la resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, las zonas de soporte siguientes que podríamos alcanzar. Mmm, Estaríamos hablando, no, me fui hasta máximo, perdón, esto va a tomar un poco más de tiempo. Bueno, no tengo el gráfico en esta zona tan detallado. Estaríamos hablando de 8.50 y los 6.70 y espacio para llegar si no supera pronto los 11.13. Recuerden que tenemos publicación de resultados empresariales el día miércoles. Si quieren consultar más sobre calendarios económicos del mercado internacional, calendarios económicos de resultados, viene Yahoo Finance. Es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para el mercado internacional. Y tenemos de Yahoo Finance en la parte inferior derecha, casi siempre lo suelo
lo suelen cambiar de ubicación. Vamos con Market Data aquí. Market Data, calendarios. En Market Data Calendarios viene la publicación de resultados empresariales con su estimado. Aquí tenemos Alcoa con estimado de 0.23 dólares por acción, su estimado para el segundo trimestre. Hablaremos todos los días de la publicación de resultados empresariales, sobre todo cuando hay empresas relevantes en el mercado de Estados Unidos. Eso empezará no oficial, es inicio no oficial con Alcoa, suele ser la primera de las más importantes en publicar resultados. Es Yahoo Finance, podrán encontrar esa información. Bueno, vamos con preguntas. Recordemos que el panorama de aperturas de riesgo, falta ver qué nos dicen en Europa frente a las decisiones que tomen frente a este no de Grecia. Vamos con preguntas. El mercado tenía descontado la noticia de Grecia, entonces ¿por qué cae el WTI y las petroleras? Es la reacción inicial, simplemente es el susto, igual porque las encuestas estaban 50-50 y ahora apareció un 62% de victoria para el no, lo cual digamos que nos generó la duda, bueno, ¿qué van a hacer con Grecia? Vamos a ver qué pasa el día lunes. La quiebra de Puerto Rico, bueno, ya habíamos hablado, vuelve a caer Caracol y Ecopetrol, es muy probable por la caída en el precio de Ecopetrol y riesgo internacional, por lo menos en la apertura de semana. ¿Cómo se explica fortaleza del dólar con el riesgo de salida de Grecia del euro? Esa fortaleza del dólar viene más por nuestros temas de déficit, nuestro panorama de desaceleración económica y la caída en el precio del petróleo. ¿Cuál fue la inflación? Bueno, ya la contestamos. El precio del WTI se impacta por Grecia, pero ¿cómo lo influye la baja del dólar? Con lo que sucede con Grecia hay algo de aversión al riesgo, se fortalece el dólar, ¿cierto? Recuerden que también la caída del precio del petróleo está impactada por temas de negociaciones con Irán, así que no es solo Grecia. El petróleo en velas semanales hizo un doble piso y justo en 54 se cumple el throwback. Esa zona de 54 es importante, aunque todavía hay presión bajista sin darle mucho peso. Esta zona, incluso por retrocesos de Fibonacci, no hay una zona clara ahí de soporte. Así que el 55, los niveles de resistencia que tenemos que pasar, hay muchos números en mi cabeza. Esta zona del 54.90, 55 tendrá que pasarla para anular la presión bajista. De lo contrario, existe la probabilidad de mayores descensos. Panoramas para petroleras locales en medio de riesgo internacional. La correlación es alta, así que podríamos tener descensos como el escenario más probable porque ISA no recupera panorama de riesgo internacional junto con la tendencia general del mercado. Se espera leve presión bajista en el mercado local, es decir, que posiblemente Grecia no nos impacte mucho porque los niveles de precios aquí ya bajaron bastante. Ese bastante puede ser relativo según el tema de desaceleración que podamos tener si el precio del petróleo no recupera pronto los $60 por barril. Así que pues digamos que es mejor estar atentos a las resistencias de corto plazo. Puede repetir ADR Ecopetrol que me lo perdí y la acción de la BBC. Bueno, BBC importante, 17.30. De lo contrario, la presión bajista podría continuar y el 18 sigue siendo el nivel de resistencia más importante. Y en cuanto al ADR de Ecopetrol, vamos con el graficador de ADR, vamos con ese. Y en ADR vamos a cambiarlo a un año. No, pero no línea, quiero un año velas. Tenemos el 13.10, 13.15, la resistencia. A lo contrario, los descensos podrían prolongarse al igual que en el mercado local. Así que muy atentos, iniciamos con bastante volatilidad. Y falta lo que sería el día de mañana, cómo responde la zona euro. Hoy es un día de incertidumbre, mañana tendríamos mayores noticias sobre el panorama de lo que va a suceder con Grecia. Así que los técnicos puede ser que no apliquen mucho, sobre todo si hay un fundamental muy importante. Hay que estar muy atentos a las noticias. Muy buen día entonces para todos.